Bueno, creo que tuvimos algunas dificultades y tú nos estabas viendo hace ratito. Si ves otro video que se corta, bueno, esta es la, vamos a ver si sirve espero que sea esta la correcta. Entonces, si me veo y me oigo, por favor, dame por ahí un like o escríbeme algo. Estamos en un estudio en directo, vamos a estudiar rápido, de manera breve, pero algo interesante. ¿Cuándo murió y resucitó Yeshua? ¿Cuándo murió y resucitó el Señor? No sé si se esté viendo y se esté escuchando, sino para hacer la prueba. Se escucha y se ve. Si alguien lo está viendo, ¿me ve y me escucha? No sé si alguien sí lo ve. Estamos haciendo una prueba. ¿Sí se ve o no se ve? ¿Se escucha o no se escucha? No sé si alguien sí lo ve. Estamos haciendo una prueba. ¿Sí se ve o no se ve? ¿Sí me ves? No, parece que no se están viendo. Voy a volver a cortarlo. ¿Sí se ve? Hola Isabel, ¿sí se ve? ¿O nada más me escuchan? Creo que sí, por ahí sí están viéndonos. Y bueno, si no, de todas maneras, ahorita vamos a darnos cuenta. El estudio es cuando murió y resucitó el Señor. Cuando murió y resucitó Yeshua, el Cristo, el Mesías. Cuando murió y resucitó. Realmente son los días que nos han dicho qué trascendencia puede tener, se cumple la escritura o no. Entonces, gracias. Entonces, pues parece que sí nos estamos viendo. Entonces voy a continuar. Si hay alguna falla, avísenme por favor por ahí para corregirla. Y bueno, ¿qué día murió? ¿Qué día murió? ¿Qué día murió y resucitó el Señor? Así que hemos creído que el Mesías murió y resucitó. Gracias por compartir el video. Gracias por vernos, por escucharnos. Y vamos a comenzar a retomar el estudio rápido. Es un estudio. Entonces, ¿qué día resucitó? Bueno, creemos con certeza absoluta que el Cristo, el Mesías, resucitó. Esa es nuestra fe. Esa es la base y el sustento de nuestra fe. No podríamos tener esta esperanza de vida eterna sin la resurrección de nuestro Señor. Así que por mucho tiempo se nos ha enseñado respecto a la tradición, o se ha enseñado, más correcto, se ha enseñado la tradición de los hombres. ¿Cuál es la tradición de los hombres? Bueno, la tradición de los hombres es que murió un viernes y resucitó el domingo. Esa es la tradición que enseñó la Iglesia Católica. Murió el viernes y resucitó el domingo. Eso está mal, porque eso no es lo que la Escritura enseña. Y si tú eres un creyente, un discípulo del Señor, usted tiene que poner su fe y su completa certeza en lo que está escrito en la palabra de Dios. No seguir lo que los hombres o las tradiciones de los hombres o las costumbres de los hombres. Seguimos a un Dios vivo que nos dejó su palabra escrita para guiarnos, la palabra profética más segura. Entonces la tradición afirma que murió un viernes y resucitó el domingo al amanecer. ¿Cuál es la razón de esta afirmación? La tradición. Esa es la afirmación, la tradición. ¿Sale? Así que sabemos que la iglesia cristiana
muchas de las iglesias cristianas no se ha separado realmente de la iglesia tradicional o católica de Roma. Y esta enseñanza se asume sin analizar que desde el viernes a las 3 de la tarde hasta el domingo al amanecer, como dice la tradición o la religión, no hay 3 días y 3 noches completos. Ni siquiera hay 2 días. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué debemos de poner esto sobre la mesa? Porque Yeshua mismo afirmó en Mateo capítulo 12, verso 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y si enseñamos que Yeshua murió el viernes y resucitó un domingo, donde no se cumple esa señal que Él mismo nos dio, estamos afirmando sin querer que Yeshua fue un falso profeta, lo cual eso no es posible. Así que si Yeshua es el Mesías, Él es la imagen del Dios invisible y su resurrección es verdadera, ¿cómo podemos probar su palabra? ¿Estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra? ¿Podemos probar esto en la Escritura? Claro que sí. Claro que sí podemos hacerlo. Yeshua murió y resucitó. Murió el 14 de Nisan, el día de la Pascua a las 3 de la tarde, y resucitó al comenzar el primer día de la semana, es decir, al atardecer del día sábado, cuando comenzaba la fiesta de los primeros frutos. Quiero recordarte, para poder comprobar estos datos, que tenemos que escudriñar la Escritura. El libro de Levítico nos enseña y establece las fiestas del Señor en el Levítico capítulo 23, para que Yeshua mismo las cumpliera tanto en su primera como en su segunda venida. La Pascua fue ordenada así, según Éxodo 12, verso 2, dice: en el primer mes del año, en el mes de Abib, que es Nisan, el día 10, un cordero debía ser traído a casa para preparar la Pascua. Luego el día 14 el cordero debía ser sacrificado. Era Pascua del Señor. Este día se considera una fiesta solemne y no se debe de trabajar, según la Escritura. Luego dice que al comenzar el día 15, es decir, al anochecer del día 14, se celebra la fiesta de los panes sin levadura. Y durante 7 días no se puede comer levadura. El primer día de la fiesta del pan sin levadura es día de reposo y se considera un gran Shabbat o un día de reposo especial. Esto es muy importante. Se considera el día de la fiesta, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se considera un día de reposo especial o un gran Shabbat, así se llama. El día después del Shabbat o el día de reposo semanal siguiente al día de la Pascua, se celebra la fiesta de los primeros frutos. Eso viene en Levítico capítulo 23, verso 11. Y habló Dios a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo les doy y cieguen su mies, traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Dios, para que seas aceptos, para que seáis aceptos. Acuérdate de este texto, es muy importante para entender algo muy interesante que vamos a ver más a ratito. Así que acuérdate de esto: para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Este es el día que resucitó Yeshua, en la fiesta de los primeros frutos. Así que ponme atención: Yeshua murió exactamente el día ordenado para la Pascua, el día 14 de Abib. Fue puesto en el sepulcro el día de la fiesta de los panes sin levadura y resucitó el día de la fiesta de los primeros frutos. Repito, murió exactamente el día ordenado para la Pascua en Abib, fue puesto en el sepulcro el día de los panes sin levadura y resucitó el día de los primeros frutos. Así que, si tenemos en cuenta que Yeshua advirtió que resucitaría después de 3 días y 3 noches, es claro que no en cualquier día podía haber sucedido esto. Así que vamos a ponerlo en claro. Podemos probar que esto es así, podemos que murió en tal día y fue sepultado y resucitó tal día. Podemos probarlo. Los evangelios vamos a encontrar la evidencia. Recuerda que todas las respuestas ciertas van a estar en la palabra de Dios. Así que los evangelios dice, Lucas 22, 11
al 15 dice: y decida el padre de familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua, y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca. 3 veces en el texto Yeshua afirma estar en la noche de Pascua, al final del día 13, cuando comenzaba el 14 del mes de Aviv. Ahora, si tú y yo o tú conoces los días bíblicos, no son como los días nuestros actuales. ¿Por qué? Porque el calendario bíblico se basa en un calendario lunar, por así decirlo, o para decirlo más correctamente, y nosotros nos guiamos en un calendario solar. ¿Qué quiere decir esto? Que los días bíblicos empiezan en la tarde y concluyen en la tarde. Esto es un dato muy importante para entender muchas cosas de la palabra. Tú lo puedes encontrar en el libro de Génesis capítulo 1. Los días bíblicos comienzan en la tarde y terminan en la tarde del otro día. Así que 3 veces en el texto el maestro afirma estar en la noche de Pascua al final del día 13, cuando comienza el día 14 del mes de Aviv. Por lo tanto, ponme mucha atención, es muy interesante. El maestro y los discípulos celebran la Pascua según Lucas 22, 11 al 15. Fueron al monte de los olivos. Esa tarde en la noche y hasta el amanecer, el maestro fue traicionado. Fue presentado ante Anás y fue presentado ante Caifás. ¿Dónde dice que fue traicionado? En Juan 18, 1 al 7. Fue presentado ante Anás, Juan 18, versículo 13. Fue presentado ante Caifás, Juan 18, versículo 24. Ese es de la tarde en la noche hasta el amanecer. Tarde en la noche del 14 hasta el amanecer de ese mismo 14. Juan 18, 28 dice: llevaron al maestro, a Yeshua, de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, la mañana del 14 de Nisán. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua esa noche de 14 de Nisán. Ponme mucha atención, porque eso es importante. Yeshua sí comió la Pascua con sus discípulos, pero empezando el día 14. Porque ese día tenía que cumplir la escritura proféticamente, así como fue establecido, para que muriera el 14 también, cuando fue establecido desde Éxodo. Así que desde la mañana temprano de ese 14 hasta el mediodía de ese 14 sucedió esto. Fue presentado ante Poncio Pilatos, Juan 18:3. Repito, Pilatos lo envió a Herodes, Juan 19:14. Herodes lo devuelve a Pilato, Juan 19, 1 al 6. Fue insultado y azotado, Juan 19, 3. Así que desde la hora sexta hasta la novena, mediodía y tarde, fue crucificado según el Evangelio de Juan 19. Así que Yeshua fue bajado del madero cuando los judíos se disponían a celebrar y comer el cordero de Pesaj o de Pascua. Yeshua la celebró empezando ese día de Pascua, es decir, el día anterior, por así decirlo. Es por eso que Juan afirma, Juan 19:42, apunta estas citas para que las leas después. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Yeshua. Estaba por celebrarse la cena formal de Pascua cuando estaban ya disponiendo la sepultura. Juan 19:42 dice, allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y por aquel sepulcro, porque aquel sepulcro, estaba cerca y pusieron a Yeshua. Juan 18:28 dice, llevaron a Yeshua a causa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Así que te voy a repetir estos datos importantes. La tarde de día martes, es decir, al anochecer, cuando comenzaba el día 14 de Aviv o Nisán,
Yeshua y sus discípulos celebraron la Pascua. Lucas 22, 11 al 15. Fueron al monte de los olivos. La tarde y la noche, hasta el amanecer, sucedieron estas cosas. Fue traicionado, fue presentado ante Anás y fue presentado ante Caifás. Eso está en el Evangelio de Juan 18. Desde la mañana temprano hasta el mediodía fue presentado ante Poncio Pilatos. Pilatos lo envió a Herodes y Herodes lo devuelve a Pilatos. Eso es de la mañana temprano al mediodía. Fue insultado y azotado. Y desde la hora sexta hasta la novena, es decir, del mediodía a la tarde, fue crucificado, Juan 19. Así que Yeshua fue bajado del madero cuando los judíos se disponían a celebrar y a comer el cordero de Pascua. Yeshua ya había comido esa cena especial con sus discípulos. ¿Sí? Es importante tener esto en cuenta. Yeshua fue puesto en la tumba cuando anochecía, justo antes de comenzar el día 15. Justo antes de comenzar el día 15. Entonces les recuerdo que los días bíblicos son de tarde a tarde. Y si estamos diciendo que es justo antes de comenzar el día 15, estamos hablando que está terminando el 14 por la tarde, noche. Así que los judíos entonces celebrarían la Pascua en la noche del día 14, cuando el día 15 iba a comenzar. Así que día 15, 16 y 17, Yeshua cumple la escritura por completo. Día 15, 16 y 17, Yeshua está en la tumba. Al atardecer del día 17, al comenzar el día 18 de los primeros frutos, tal como lo ordena la palabra del Señor, Yeshua ha resucitado. Pero esto no nos prueba que el día de Pascua, cuando murió Yeshua, fuera entre el martes del anochecer al miércoles a la misma hora, más exactamente a las 3 de la tarde del día miércoles. ¿Cómo podemos establecer una prueba que esto es así? Porque las mujeres fueron a la tumba al amanecer del primer día de la semana y no al otro día. ¿Por qué las mujeres fueron a la tumba al amanecer del primer día de la semana y no al otro día? Así que vamos a recapitular. Yeshua muere un miércoles 14 de Aviv o Nisan a las 3 de la tarde. El cuerpo fue colocado en la tumba y fue ungido con especias, apresuradamente, Juan 16:9, porque comenzaba un Shabbat, el Shabbat especial, dice el versículo 31 del capítulo 19 de Juan, 19:31 de Juan dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, en el día de reposo, pues ese día de reposo era de gran solemnidad, mismo Evangelio lo dice, era un Shabbat especial entre semana, rogaron a Pilatos que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. ¿De qué día de reposo estamos hablando? ¿Del séptimo día de la semana? ¿Ese es el día de reposo? No. El anochecer comenzó al día 15, jueves, día de la fiesta del pan sin levadura. Es día de reposo obligatorio. Según Levítico 23, 6 y 7, el día de reposo obligatorio es un gran Shabbat. Fíjense cómo dice. Así que, Levítico, es muy importante esta cita, Levítico 23, 6 al 7. El viernes 16 era un día normal, porque las mujeres no fueron al sepulcro a preparar el cuerpo de Yeshua en este día. Muchas personas piensan que por estar este día en el medio de la muerte había sido jueves y no miércoles como se expone aquí. Pero la respuesta a este día se encuentra en la Escritura. Marcos 16:1 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Fue el día viernes 16 cuando las mujeres compraron las especias. Piensa en esto. Si la compra no fue el viernes después del día de reposo,
del pan sin levadura, sino después del día de reposo semanal. ¿A qué hora fueron de compras? Si las escrituras nos confirman en todos los evangelios que ellas fueron al sepulcro al rayar el día. Recuerda que los días bíblicos son de tarde a tarde. Lucas 24 además afirma que en el primer día de la semana ya traían las especias preparadas. Dice, el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro y trajeron las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Al anochecer de ese viernes, por supuesto, comenzó el día de reposo semanal, el Shabbat normal, establecido desde Génesis 1. Las mujeres tuvieron que esperar para ungir a Yeshua hasta el amanecer del día primero. ¿Cuándo es el amanecer del día primero? Es por la tarde-noche. Recuerden, las mujeres observaban el día de reposo y las fiestas solemnes del Señor, y eran las mujeres que siempre iban con el maestro. No sabían que la Torá había sido abolida en la cruz, como mucho parte del cristianismo afirma. Nunca les habló Yeshua acerca de esto. Es más, Yeshua mismo cumplió hasta el final la Torá, como lo veremos en su resurrección. Yeshua vino para remisión de nuestros pecados, no para abolir los mandamientos del Padre. Le voy a repetir, Yeshua vino para remisión de nuestros pecados, no para abolir los mandamientos del Padre. Así que tenemos entonces que la tradición nos dice que muere en jueves y resucita en domingo, pero esa tradición católica o esa enseñanza tradicional hace que las escrituras no se cumplan como tal. ¿Por qué? Porque la señal de Jonás es 3 días y 3 noches, y el maestro mismo declara que iba a estar en ese lugar, bajo la tierra, 3 días y 3 noches. Lo que aquí te sugiero, lo que te pretendo exponer, que tú lo investigues, es que Yeshua mismo, de acuerdo a las escrituras, muere el 14 de Abib realmente y resucita en la fiesta de los primeros frutos. Así como decíamos antes, el final del Shabbat de la semana y comenzar la fiesta de los primeros frutos, el primer día de la semana, Yeshua resucitó. Y esa es la base de nuestra fe. Sin la resurrección no tenemos una fe. Seríamos los más miserables del mundo, diría Pablo. Pero es la resurrección del Maestro que nos hace tener esperanza, vida eterna y el perdón de nuestros pecados en base a su sacrificio. Todo se centra, todo el plan de Dios se centra en el Hijo de Dios que murió y resucitó para que tuvieras vida eterna y tuvieras el perdón de tus pecados y pudieras vivir agradando al Padre de acuerdo a su palabra. Así que la fiesta de los primeros frutos, ordenada en Levítico 23, fue la fiesta cumplida por su resurrección. Así que voy a repetirte esto, quizás son muchos datos, pero lo importante es esto, que sepas que Yeshua murió cumpliendo la escritura el 14 de Abib o Nisan, que es el donde se celebraba en la fiesta de Pesaj o Pascua, establecida en Éxodo capítulo 12, donde Levítico 23 nos afirma que debíamos de celebrarla también nosotros. De tal manera que cumple proféticamente exactamente como debería de ser. Muere el 14, es sepultado en la fiesta de los panes sin levadura, está 3 días y 3 noches y resucita según la escritura estableciendo Levítico 23, según ese capítulo, según ese verso, la fiesta de los primeros frutos vendría después de la fiesta de los panes sin levadura. Primeros frutos es la resurrección del Maestro. Espero te quede un poco claro, y si no, pregúntanos y con mucho gusto te pasamos los datos. Déjanos ahí tus comentarios, es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que salir de lo que la tradición católica nos ha enseñado. Y si verdaderamente somos discípulos del Maestro, tenemos que vivir y andar siguiendo sus pisadas. Así que la fiesta de los primeros frutos nos ordena. La fiesta de los primeros frutos nos ordena, Levítico 23, fue la fiesta cumplida en la resurrección. Nos hacen un comentario aquí. Entonces cabe mencionar que estos días, conforme al calendario de Dios, no siempre caen en jueves, viernes y sábado, como lo estableció la Iglesia Católica. Efectivamente, no siempre caen en estos días. Es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque no nos basamos en base al calendario solar o en base al calendario religioso de la Iglesia Católica.
establecido por hombres. Nos basamos en las fechas establecidas totalmente en la palabra de Dios. No en lo que los hombres han establecido, sino en lo que la palabra de Dios nos ha establecido. Así que no siempre caen en estos días. Así que es importante entenderlo. Así que ¿en qué consiste esta fiesta? La fiesta de los primeros frutos es muy importante para nosotros como seguidores del Maestro. Cuando la cebada y el trigo están listos para ser cosechados, los participantes tomaban una sola gavilla de la cosecha y la llevaban delante del sacerdote. La gavilla recibía el nombre de la gavilla de los primeros frutos. Ponen mucha atención en esto, es importante. El sacerdote entonces la tomaba y la mecía delante del Señor en el templo. Esto debía de hacerse el día después de Shabbat, del Shabbat semanal. En aquel día, dice, Yeshua se ofreció al Padre a sí mismo como la primicia, según 1 Corintios 15:20. Yeshua resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Así que Yeshua se ofrece al Padre a sí mismo como la gavilla, la primer gavilla en el templo ofrecida como primicia, a la misma hora que el sumo sacerdote ofrecía delante del Padre los primeros frutos o las primicias. Esto es asombroso, esto es increíble. Hay un pasaje en la Escritura que muchos quizá lo teníamos así medio confundido, no le podíamos dar una respuesta, pero la Torá, viéndola desde una perspectiva hebrea, desde sus raíces hebreas, nos enseña y nos da luz de este versículo que pocos hemos entendido o han entendido. Mucha de la teología cristiana quizá no lo ha entendido de todo. Dice Juan capítulo 20, verso 17, que Yeshua le dijo a María, no me toques porque no he subido al Padre. ¿Cómo que no me toques porque no he subido al Padre? Pero el mismo día, ese mismo día al anochecer, se presenta frente a sus discípulos y permite que Tomás toque sus manos y sus pies. ¿Por qué a María le dice no me toques porque no he subido al Padre? Y a Tomás le dice mete tus dedos en mis manos y en mis pies y en mi costado. La pregunta aquí es, ¿qué quiere decir la frase no he subido al Padre? ¿Iba Yeshua, el Cristo, el Mesías, Emmanuel, iba a subir al Padre y regresar en ese mismo día? ¿Habría otra ascensión y otro regreso? Por supuesto que no. Cuando entendemos que Yeshua resucitó un domingo, primer día de la semana, de acuerdo al calendario hebreo, para no ser domingo, pero no por ser domingo, porque el domingo incluso es un nombre que se le ha dado, sino primer día de la semana. Sino resucitó porque era el día de la fiesta de los primeros frutos. No podría haber resucitado otro día, en cualquier día, porque así nada más ocurriera al azar. No, Dios no juega al azar. Dios tiene todo establecido y perfecto. Y la resurrección se efectúa en una fiesta estable, en una cita divina que el Hijo de Dios mismo tendría desde Levítico, desde el principio de la creación del mundo, desde antes de la formación del mundo. Resucita el día de la fiesta de las primicias o de los primeros frutos. Así que es cuando estas palabras adquieren sentido. ¿Por qué a María le dice, no me toques, no he subido al Padre? Y ese mismo día en la noche a Tomás le dice, mete tu dedo en mis dedos y en mi costado, en mis manos y en mi costado. No hubo otra ascensión. No quiere decir que subió y luego regresó. ¿Qué quiere decir? Bueno, para entenderlo hay que entender esto de la fiesta de las primicias. En ese momento el Hijo de Dios se presenta delante del Padre de la misma manera que en el templo se le presentaban las primicias de las cosechas delante de Dios. Esto es importante. ¿Cuál era la ofrenda que el Hijo de Dios presentaba al Padre? Recuerden que el Hijo de Dios es nuestro sumo sacerdote también. ¿Cuál era la ofrenda que tenía que presentar en el templo para ser mecida
para ser aceptos. Recuerdan que les dije que ese versículo levítico, y para ser aceptos y para que fuera presentada delante del Padre, el Hijo de Dios presenta su propia sangre como primicia, su propia vida. El Hijo de Dios se presenta a sí mismo como primicias de los que van a dormir o de los que durmieron, y regresa para concluir su obra redentora. Dice la Escritura en 1 Corintios 15, 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia, primeros frutos, relacionándolo a la fiesta de los primeros frutos de Levítico 23. De los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así que como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, relacionándonos a Levítico 23, la fiesta de los primeros frutos. Luego los que son de Cristo en su venida. Así que el Hijo de Dios, el Cristo, Emmanuel, Yeshua, es el primogénito o la primicia de ¿qué? Te voy a decir varios. Él es el primogénito de María, Mateo 1:23. El primogénito del Padre, Hebreos 1:6. El primogénito de toda la creación, Colosenses 1:15. El primogénito entre los muertos, Apocalipsis 1:15. Primicias de muchos hermanos, Romanos 8:29. Primicia de los resucitados, 1 Corintios 15, 20, 23. Principio de la creación de Dios, Apocalipsis 3:14. Y para que Él sea el primero en todo, para que Él tenga la preeminencia, Colosenses 1:18. Entonces, el Mesías, Yeshua, muere el día de la Pascua, es sepultado a comenzar pan sin levadura y resucita el día de la fiesta de los primeros frutos. En el calendario de Dios, todo es perfecto en orden y a tiempo. Nada se sale del orden ni del tiempo. No pudo haber resucitado otro día cualquiera, como la religión católica lo ha establecido, y aún la iglesia cristiana evangélica muchas veces todavía está muy ligada a la tradición católica o a la tradición del hombre. Tenemos que empezar a leer y a estudiar las Escrituras bajo una perspectiva original de nuestras raíces hebreas de nuestra fe. Así que, ¿a qué hora resucita el Maestro? Al amanecer. Ahora entendemos por qué no podía tocarlo María, porque Él iba a presentarse en el templo como una ofrenda, como la ofrenda de primeros frutos. Se presenta al Padre, nos hace aceptos a todos los que hemos puesto nuestra fe en Él, y ahora tenemos un camino directo al Padre, y ese mismo momento regresa con sus discípulos, ese mismo día, y entonces ahora sí, ya la ofrenda es otorgada, ya la ofrenda es recibida, y ahora pueden tocarla. No sé si me expliqué, pero esto es glorioso, de verdad esto es glorioso. Ahora entendemos muchas cosas de la palabra. Es muy interesante. Así que aunque las Escrituras no nos dan una hora exacta, es posible deducir por el relato bíblico que la resurrección acontece y fue el atardecer terminando el Shabbat. Te recuerdo que los días bíblicos son de tarde a tarde. La razón, ¿por qué? La profecía especifica claramente que sería después de 3 días y 3 noches. ¿A qué hora comienza el día del calendario de Dios? Al atardecer, según Génesis 1. Así que el Cristo, si Cristo hubiera resucitado en la mañana, tendríamos ya una cuenta de 4 días, lo cual lo hubiera descalificado como Mesías. Porque recordemos que para que Él fuera el Mesías, tendría que cumplir perfectamente toda la Torah, toda la palabra de Dios. ¿Y por qué? Estaba caminando en aquel lugar hasta el amanecer cuando lo encontraron las mujeres, porque siguiendo la Torah, debía de recoger sus primeros frutos para presentarlos delante del Padre durante el día de la fiesta. Pero necesitamos más evidencia bíblica, y todas las respuestas están en la Biblia para probar que Yeshua murió un miércoles. ¿Cómo sabemos esto? Esto es un dato muy interesante y muy importante para entender esto. Porque todo lo que acontece en la Biblia está profetizado, porque nada acontece sin que antes se lo hubiera revelado a sus siervos los profetas, como dice la palabra. El profeta Daniel afirmó que el Mesías moriría a la mitad de la semana.
en la mitad de la semana cesarían el sacrificio y la ofrenda y la vida del Mesías sería cortada por otros. También fue a la mitad de la semana cuando fueron creados el sol y la luna, exactamente en el cuarto día o miércoles del calendario pagano, por así decirlo, y sabemos que la creación de los astros en este día corresponde, como cada día de la creación, con el milenio en el que los hechos tuvieron lugar. Así que Daniel profetiza que el Mesías sería de alguna manera asesinado o sería muerto a la mitad de la semana. Y a la mitad de la semana cesarían el sacrificio y la ofrenda y la vida del Mesías sería cortada. Así que entendamos esto. Podemos establecer entonces en las Escrituras que el día de la Pascua original, que día era cuando los primogénitos de Egipto murieron y del pueblo de Israel fue liberado. El día exacto fue cuando fue sacrificado el primer cordero para pintar los dinteles de las puertas con su sangre. Es la semana del maná. Así que entendamos esto. Yeshua, profetizado por Daniel, para ser el Mesías tenía que cumplir cabalmente y perfectamente toda la palabra, toda la Torah. Y dice que Daniel profetiza que a la mitad de la semana moriría el Mesías y cesaría del sacrificio y la ofrenda y la vida del Mesías sería cortada. Entendemos entonces por qué le dice a María: no me toques, porque aún no he subido al Padre. Pero Tomás más en la tarde lo toca o le invita a tocar su cuerpo, a meter sus dedos en sus manos y en su costado. Y entendemos ahora que es porque él tenía que presentarse como ofrenda de primeros frutos para ser aceptos delante del Padre. Después de que él se ofreció a sí mismo como primicia de todas las cosas, ahora el camino está abierto, ahora se ha efectuado por completo todo lo que tenía que cumplirse. Ahora de alguna manera, teníamos la posibilidad, según, de poder tocar sus manos y su costado. Y ahora sí podían hacerlo. Así que ahorita estamos entendiendo qué día murió entonces Yeshua a la mitad de la semana. Así que son datos muy interesantes y usted y yo tenemos que escudriñar más, y esto te lo sugiero. Tú escudriña, tú ve a la Biblia, tú ve a los datos, busca en internet, infórmate y crece en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Yeshua. ¿Por qué? Porque escrito está. Conoceremos la verdad y efectivamente la verdad nos hará libres. Así que tenemos que de alguna manera escudriñar y escudriñar bien. El día 15 y hasta el día 21 comenzó la fiesta del pan sin levadura. Así que este mismo calendario corrió una y otra vez hasta el año en que Yeshua murió exactamente. El mismo día de la primera Pascua. No es una coincidencia, claro que no. No son coincidencias. No hay coincidencias en el Señor. Él estableció los tiempos de tal manera que el estudio y la meditación constante de la Torah nos permiten, o la palabra, nos dan la clave para conocer lo que fue profetizado desde el principio. No es coincidencia que desde el principio de la creación Él estableció su reloj, Él estableció sus formas, sus maneras. Tenemos citas divinas en el calendario profético de Hashem, de nuestro Dios, según Levítico 23. Y esas fiestas fueron cumplidas con Yeshua y aún serán cumplidas en su regreso y en su retorno. Así que el día que se celebró la primera Pascua en Egipto y el día en que Yeshua debía dar su vida para nosotros, es el mismo día. Y también para nosotros acabamos de celebrarla antier, la Pascua bíblica. Estamos en la fiesta ahorita de los panes sin levadura y vamos a celebrar primeros frutos. Y tenemos que entender que lo que Dios ha hecho por nosotros es maravilloso. Yo te invito a escudriñar la palabra, a meditarla, y te dejo con esto. Él es el primogénito, Él es las primicias de la resurrección de nuestra fe, y es en base a Él que tenemos acceso directo al Padre. Te invito a meditarlo,
a conocer más a tu Salvador y la fe, y a ver la Biblia no solamente desde la perspectiva que nos han enseñado los hombres, sino de una perspectiva guiada por el Espíritu de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Nos vemos el próximo miércoles para otro estudio. Estamos ahí en contacto. Déjanos ahí tus comentarios. Si tienes dudas, puedes volver a ver el video después y meditarlo un poquito. Y si hay algo que podamos ayudarte, con mucho gusto. Hasta luego.